¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe, si se escucha. Ah, buenísimo. Acá la Lorena, Antonella, eh, Hola, buenas noches. buenas noches. Vera, a Raúl, a Candela. Bueno, como siempre los invito a prender la cámara y, y quiero que antes de empezar hablemos un poquito con el tema de hoy, que es instrumentos públicos. Hablemos un poquito de que no vimos la semana pasada de las modalidades de los actos jurídicos. ¿Sí? Los actos jurídicos pueden contener algunos elementos que no son esenciales, es decir, que pueden estar como no estar. Estos elementos no esenciales, o también llamados elementos accidentales, son la condición, el plazo y el cargo. Cuando el acto jurídico no contiene ninguno de estos tres, se denomina acto jurídico puro y simple. Cuando el acto jurídico contiene alguno de estos tres elementos, o los tres conjugados, o dos de ellos, es decir, o contiene plazo, condición y o cargo, se denomina acto jurídico modal o sujeto a modalidades. Entonces, ustedes sepan qué es cada uno de estos tres. Cuando un acto jurídico está sujeto a primero, a una condición. ¿Qué es una condición? Es una cláusula que puede venir por disposición de la ley o porque los establecieron las partes del acto jurídico y que va a sujetar la eficacia del acto al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. ¿Sí? Es decir, sujetamos la eficacia del acto jurídico a que ocurra un hecho futuro e incierto. Incierto es porque no sabemos si va a ocurrir. Y la idea es que es posible, pero puede ocurrir como que no. La condición, como bien les dije, puede ser incorporada por las partes, y por eso se denomina condición voluntaria, o puede ser establecida por la ley, o conditio iuris, o condición legal. Las condiciones se clasifican principalmente en suspensivas o resolutorias. Entonces, decimos que hasta que no ocurra en la suspensiva, hasta que no ocurra el hecho condicionante, entonces el acto jurídico no tiene ninguna eficacia. Por ejemplo, yo compro una propiedad, pero lo hago y convengo con el vendedor que como el precio lo tengo que pagar con un préstamo bancario, digo que la compra la realizo en tanto y bajo condición de que el banco me preste el dinero. ¿Se dan cuenta? Estoy estableciendo como estoy sujetando la compra, el acto jurídico, a un hecho futuro e incierto. Un hecho que no, es decir, que tiene que ocurrir porque no pasó en ese momento, el banco todavía no me otorgó el préstamo, y puede otorgármelo como que no, por eso la incertidumbre, y desde ya que no depende de mí, de que soy el tomador, el que lo solicitó, sino que
depende en definitiva de la decisión de un tercero, que es el banco. ¿Bien? Cuando el banco me otorga la plata, si es que me lo da, en ese momento se cumple la condición suspensiva. ¿Bien? Y el acto jurídico, que es la compra, va a producir todos sus efectos propios. En ese momento el vendedor me va a decir, bueno, ya que ahora te dieron el préstamo, entonces en este momento me tenés que pagar el precio, todo o parte de acuerdo a lo que sea convenido. ¿Bien? ¿Se entiende? En la condición resolutoria es a la inversa. El acto jurídico produce todos sus efectos, desde el momento en que se celebra. Sin embargo, si la condición se produce, el hecho condicionante se produce, entonces desde ese momento deja de producir efectos. Nosotros, por ejemplo, establecimos que la persona por nacer tiene personalidad jurídica, obviamente, y puede adquirir derechos desde un momento anterior al nacimiento. ¿Bien? Pero de alguna manera esos derechos están sujetos a una condición que no es suspensiva, sino que es resolutoria. ¿Qué es lo que podría resolver todos esos derechos? Por ejemplo, que adquirió una persona por nacer, que está en el vientre de su madre, y, no sé yo, deviene en heredero, tal vez deviene en heredero de un abuelo, o mejor dicho, perdón, de su padre porque falleció, ¿sí? Y esa persona por nacer adquiere derechos sucesorios, ¿bien? Sin embargo, se dan cuenta de que esos derechos están sujetos a una condición, y es resolutoria. ¿Cuál sería el hecho condicionante que los resuelve y los aniquila? Que Ok. nazca vivo. Que nazca sin vida. Ah, sin vida, al revés, claro. Ahí ¿Bien? termina. Exacto, porque ya los tiene, la persona por nacer los tiene, los adquirió, pero en la eventualidad de la desgracia de que naciera sin vida, ese nacimiento sin vida operó como condición resolutoria, y dejó de tener eficacia estos derechos que había adquirido. Bien. Esos serían los dos ejemplos que les proporciono para que ustedes sepan diferenciar de cuándo una condición es suspensiva y cuándo es resolutoria. Hay condiciones que están prohibidas. Fíjense en el artículo 344, no se pueden establecer. La condición no puede ser imposible al inicio, es decir, que es total, que tiene que poder cumplir como que no el hecho condicionante, pero no que sea totalmente imposible. ¿Bien? Tampoco puede ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, obviamente tampoco puede estar prohibida por el ordenamiento jurídico, no puede ser puramente potestativa, y eso es lo que yo les decía antes, es decir, la condición no puede depender exclusivamente de la voluntad de una de las partes. No puede decir que es. ¿Por qué? Porque ya no sería totalmente incierto ni ajeno a ellas. En el caso del préstamo del banco que yo les comenté, fíjense que está sujetándole a la voluntad, es decir, si bien uno trata de cumplir con los requisitos que el banco le pide, como tomador del dinero, pero la última palabra la tiene la entidad bancaria. Es un tercero sobre el cual no puedo incidir. Bueno, la condición puramente potestativa no tiene valor, la que solamente depende de la voluntad de una de las partes, de que se produzca o no se produzca. Tampoco una condición es admitida cuando afecta la libertad de las personas de manera grave, como por ejemplo cuando la condición sería residir o domiciliarse en un lugar determinado, o no hacerlo, o elegir o profesar una determinada religión, o casarse o no casarse, no con nadie o con persona determinada. Bueno, esos que alteran el estado, que de alguna manera limitan el estado civil,
en este último caso, o la libertad religiosa, bueno, no son condiciones válidas. ¿Mm? Aún mediando, otra cuestión es que aún mediando en un acto jurídico que está sujeto a condición, las partes pueden, no obstante dando la condición pendiente, las partes pueden solicitar medidas conservatorias de sus derechos. ¿Mm? Pueden solicitar embargos, pueden solicitar el depósito o custodia de los bienes que se tienen que entregar. Ténganlo en cuenta de que dentro de las posibilidades legales del ejercicio de los derechos que pueden hacer las partes, aun cuando la condición esté pendiente. Está admitido, se puede hacer. El cumplimiento de la condición siempre, del hecho condicionante, produce un efecto hacia el futuro. Salvo que las partes pacten lo contrario, ¿no? Que salvo que las partes pacten la retroactividad. Pero si no, es hacia adelante siempre. ¿Se cumple el hecho condicionante? Bueno, entonces, en ese momento, si estamos frente a una condición suspensiva, es desde ese momento en que el hecho condicionante ocurre, es que el acto jurídico se vuelve eficaz. Y desde, es decir, por ejemplo, en el que di hoy, desde el momento en que el préstamo, el banco autorizó el préstamo, desde ese momento el acto jurídico de la compra que estaba sujeta a esa condición suspensiva va a producir efectos. La otra parte, el vendedor, desde ese momento recién va a poder exigirle la entrega del precio de la compra o de la compraventa. De la misma manera, si la condición fue resolutoria, en el mismo momento que se produce el hecho condicionante, desde ahí se entiende que se extingue y se aniquila el acto jurídico. ¿De qué se trata? La otro tema es el plazo. La otra modalidad es el plazo. Y en el plazo lo que se sujeta es la exigibilidad de un determinado acto jurídico o de los derechos que de él emanan, y supone la sujeción al vencimiento de un lapso de tiempo. Es decir, sujetamos la exigibilidad, es decir, el acto jurídico existe, el acto jurídico es eficaz, pero no es exigible, o lo es hasta un determinado tiempo, en que ocurra el vencimiento de ese lapso de tiempo, es decir, del vencimiento del plazo. De esa misma manera tenemos, como en otro caso, plazos suspensivos y plazos resolutorios. Bien, por ejemplo, en un mismo contrato, podemos tener de los dos. Y le doy un caso. En el contrato de locación, nosotros tenemos plazos suspensivos y tenemos también plazos resolutorios. El plazo suspensivo sería el momento en el cual recién una vez cumplido, la obligación es exigible. Por ejemplo, en el contrato de locación, la obligación de pagar el alquiler que se produce del 1 al 10 de cada mes, ese plazo que establecemos para el pago del alquiler es un plazo suspensivo. Bien, hasta que no transcurra el día 10, el acreedor, es decir, el locador, no le va a poder exigir al deudor, que es el inquilino, el pago del alquiler. Bien, recién después del día 10, el pago del alquiler se vuelve exigible, porque el plazo para pagarlo se venció. En ese mismo contrato también tenemos un plazo extintivo, que es un plazo que va a extinguir a toda la relación jurídica que nace del contrato. ¿Y cuál es el plazo extintivo? ¿La finalización del contrato? Exactamente, el vencimiento del contrato. Es decir, establecimos
que el plazo de vigencia del contrato es de 3 años. El día que vence ese término, se extingue el contrato. ¿Bien? Tenemos acá un ejemplo, en un mismo contrato, de los dos plazos, del suspensivo y del extintivo. Los plazos, ¿cuáles son el origen? El origen puede ser convencional, es decir, el acuerdo de partes. El plazo puede también venir de la ley, porque la ley establezca un plazo para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción son establecidos por la ley. Te dice que la acción para reclamar el cobro de una deuda es de 5 años. O te dice que para reclamar los daños por responsabilidad civil es de 3 años. Ahí se está fijando un plazo para ejercicio de la acción, y es un plazo establecido por la ley. Como tal, es un plazo legal. Y si es un plazo legal, ¿cómo se cuenta? Con los días hábiles, o depende cómo se, ¿no? Con el tema de los días hábiles, a partir de las 0 horas, todo eso. Se computa de acuerdo al artículo 6. Bien, si es un plazo establecido en la ley de fondo, se computa de acuerdo al artículo 6, en el cual se cuentan todos los días, no importa que sean feriados o no, que sean hábiles o no, son plazos corridos, sobre todo si se trata de plazo de días. Si se trata de plazo de meses, bueno, sabemos, hasta que termine coincida en el mes que vence, en el mismo día de la fecha. Bien, lo mismo en el caso que se trate de plazo de años. Lo computamos de acuerdo a las pautas del artículo 6. Después tenemos plazos que son judiciales. Los jueces pueden fijar dentro de los procesos plazos para cumplir con determinados actos procesales. En algunos casos le viene impuesto por el Código de Procedimiento. ¿Qué plazo me tiene que dar para contestar una demanda? O para ofrecer prueba. Bien, en ese caso el cómputo de estos plazos procesales que van a fijar los jueces va a estar establecido por el mismo Código de Procedimiento. Y ahí sí me va a decir que sí, que los plazos procesales se van a computar por días hábiles. Los días en que funcionan los tribunales. Entonces, vas a encontrar de que el plazo lo vas a tener que contar, y los sábados y domingos no lo vas a computar, porque ahí no funcionan los tribunales, tampoco vas a computar los feriados, y tampoco vas a computar los días que hay suspensión de términos. ¿Por qué? Porque es el día de Mar del Plata, por ejemplo, y la Corte decreta para Mar del Plata la suspensión de todos los términos, que no se cuentan. O no vas a contar un plazo procesal cuando en el medio interrumpe la feria de enero, o la feria del mes de julio, las vacaciones de invierno, de que también hay suspensión de términos para todo el Poder Judicial de la provincia decretado por la Suprema Corte. Pero siempre que estés frente a un plazo legal establecido por el Código Civil y Comercial, tengan en cuenta que se va a computar de acuerdo a las mismas pautas del artículo 6. ¿Puedo preguntar una cosita que me quedó? El origen de los plazos era uno era legal, de la ley de prescripción, y el otro que era pactado entre partes, o como... El origen es convencional, legal o judicial. ¿Bien? Y en el legal les di un ejemplo de los plazos de prescripción. No los combinan las partes, sino que el plazo de prescripción está fijado por la ley misma. Ya sea que la prescripción sea liberatoria o adquisitiva, también llamada usucapión. A veces el plazo puede ser esencial o no serlo, ¿sí? El esencial tiene relación con la utilidad que tiene para el acreedor, el que se cumpla en esa fecha determinada. Entonces,
ustedes ven que si se contrata un disc-jockey para una fiesta de egresados, de casamiento, lo que fuera, me interesa que venga ese día, no que venga ni un día antes, ni 2 días después. Es esencial el plazo que ha sido fijado de acuerdo a la naturaleza de ese tipo de contratación, de ese acto jurídico. Hay otros que no son. El pago de una suma de dinero no es un plazo esencial. Me tiene que pagar tal día. Y si no me la paga tal día, y bueno, me lo pagará 2 días después, 10 días después, un mes después, acumulándole los intereses por la mora. Bien, pero voy a seguir teniendo interés en cobrarlo como acreedor. En algunos casos está determinado porque surge de lo que las partes han convenido, y en otros casos el plazo no está determinado y a veces se hace necesario que sea fijado judicialmente. El beneficiario del plazo, ¿quién es? Bueno, el Código de Bienes establecía que eran ambas partes beneficiarias, que el plazo se establecía en beneficio de ambas partes. Por eso el deudor no podía venir a pagar antes, aunque quisiera, o por lo menos no podía exigirle al acreedor que le reciba el pago, si éste no quería, antes del término fijado. El nuevo código establece que el plazo 351, el artículo, el plazo se reputa fijado en beneficio del obligado, es decir, en beneficio del deudor que tiene que entregar o que tiene que restituir. Salvo, obviamente, que por la naturaleza de la obligación o las circunstancias surja que, bueno, que en realidad el interés es de ambas partes o es del acreedor. Como por ejemplo en el supuesto que les di antes, el del disc-jockey que tiene que venir para la fiesta de casamiento. Ese plazo no está establecido en favor claramente del obligado, que es el disc-jockey, sino que está establecido en beneficio del acreedor, el que hace la fiesta, porque quiere que le venga ese día, el día de la fiesta, no un día antes ni un día después. Eso estaría dentro de las excepciones, pero la regla entonces hoy se ha invertido o se ha aclarado y es en beneficio del obligado. El hecho de que sea en beneficio del obligado nos permite hoy en día decir que el deudor, si quiere, puede pagar antes. Y el acreedor está obligado a recibirle la prestación. Puede pagar antes del vencimiento. El deudor puede pagar antes del vencimiento del plazo. Es más, si paga antes del vencimiento del plazo, el acreedor se lo tiene que recibir, y aun cuando no se hubiera dado cuenta que está pagando anticipadamente, no va a tener acción para después el deudor decir, pagué antes, tenía que haber pagado en un mes, no, quiero que me lo devuelvan. No tiene. Una vez que pagó anticipadamente, no tiene derecho a que le reintegren eso para después venir y pagar el día del vencimiento. Esa es la contrapartida. Véanlo, que el deudor no puede repetir lo que ha pagado anticipadamente. 352. Otra particularidad es la caducidad de los plazos. La caducidad de los plazos es el decaimiento de los plazos que se han fijado en un acto jurídico. Generalmente el decaimiento proviene de una estipulación del acuerdo, del contrato, contenida en el acto jurídico, y está vinculado con aquellas obligaciones que se pagan en cuotas, y entonces se fija que ante la falta de pago de 2 cuotas consecutivas o 3 alternadas, por ejemplo, eso produce que se caen todos los plazos que han sido establecidos. Tenés 50 cuotas, y no deja de pagar la 10 y la 11, entonces de manera consecutiva, y eso determina que se te caigan los plazos que estaban establecidos desde la 13 hasta la 50, y el acreedor pueda venir y reclamarte todo el saldo junto. Eso es una caducidad de los plazos que proviene por el acuerdo, ¿no? Por la estipulación de partes, que comúnmente la vemos. Pero también hay otras causales que provienen de decaimiento de plazo, de caducidad de plazo, que provienen de la ley. Una de ellas es la quiebra del obligado.
la otra es la disminución de las garantías que ha ofrecido, que se ha comprometido a ofrecer, o la ausencia de constitución de las garantías prometidas. Digamos que el obligado, en un contrato determinado, se obligó a prestar una fianza, ¿no? A que un fiador solvente asegure junto con él el cumplimiento de la obligación. Y pasado un tiempo, no hay ninguna fianza que se presta, o el mismo fiador que había ofrecido originariamente ya no tiene la solvencia que tenía al principio, porque ya los bienes que ofreció en su momento ya no los tiene, y eso produce una disminución en las garantías. Bueno, esas cuestiones también pueden producir, por efecto de la ley, la caducidad de todos los plazos que han sido establecidos en beneficio del deudor. La última es el cargo. El cargo es una obligación accesoria que se le impone al adquirente de un derecho. Obligación accesoria que se le impone al adquirente de un derecho. El cargo puede ser, es decir, te dono un determinado inmueble, pero te impongo la obligación de que todos los años, después que me muera, hagas una misa en la parroquia del pueblo a mi nombre, en mi memoria. O que, por ejemplo, te dono el inmueble, pero tenés que destinarlo en todo o en parte a una determinada explotación agrícola. O darle un destino específico a lo que te estoy dando. Es decir, ¿para qué? Para que haya un museo, para que se abra en una parte una biblioteca. Bueno, esas obligaciones que se le imponen al adquirente de un derecho son los llamados cargos. También reciben el nombre de modo. Lo van a ver en los libros. Hoy el término que se impone es el de cargo, pero si ven modo, estamos hablando de lo mismo. Cargo y modo son jurídicamente sinónimos. El cargo es coercible, es coercitivamente exigible, es decir, la otra parte que lo impuso puede exigirle al obligado a que cumpla con la obligación, ¿sí? A que le dé el destino al bien que tenía que darle. Y si se murió, y bueno, los que pueden exigir coercitivamente son los herederos de este. No, mirá, hacerle la misa al viejo de acuerdo a lo que habían convenido. Bueno, el cargo, el incumplimiento del cargo, ¿produce que el adquirente del derecho pierda el derecho? Pregunta. Sí, porque tiene una obligación, y si no la cumple está incumpliendo el contrato. Bueno, yo respondí más o menos lo mismo en un examen de obligaciones allá hace 25 años atrás. Y me respondieron, me dijeron que la respuesta era incorrecta, que estaba mal. Y eso me quedó, nunca más me olvidé. ¿Por qué? Porque el cargo, como regla, si es establecido de manera simple, no te haces, si vos no lo cumplís, no se cae el derecho del adquirente. Lo único que tiene es la posibilidad de exigirle judicialmente que cumpla con la obligación, que pague los daños y perjuicios, pero no la pérdida del derecho que ha adquirido. ¿Bien? Eso como regla, y en tanto de cuarto se trate de un cargo simple. Si tenemos dudas, siempre es un cargo simple. Ahora, se puede estipular, porque yo cuando le respondí pensaba en lo mismo que usted me dijo a mi profesor en ese momento, y él me dice, no, porque hay otro cargo que es excepcional, que es el cargo condicional. ¿Sí? Que ahí el cargo se confunde con la condición, porque tiene muchas de sus notas características. Entonces, si el cargo es establecido de manera condicional, si dice, mira, yo te voy a regalar el campo, pero a condición de que lo destines a esta explotación ganadera. Entonces, eso que te estoy imponiendo
como al adquirente de un derecho, es un cargo condicional. ¿Y qué? Y que si yo no cumplo con el mismo, opera la resolución del derecho. ¿Mm? A ver si le digo Profe, una adelante. pregunta. Sí. Pero el ¿El cargo cargo, tiene que... Sí. ¿El cargo es en los actos a título gratuito o puede ser cualquier acto? No, puede ser también un acto oneroso. Ah, bien. Generalmente lo vamos a encontrar en actos a título gratuito. ¿Sí? Porque si es un acto a título oneroso, bueno, formará parte de alguna de las contraprestaciones de las partes, ¿no? Uno dice, bueno, yo me obligo a tal o cual cosa, vos te obligás a tal o cual otra, y será todo materia de negociación, ¿no? Pero en el acto a título gratuito, bueno, no hay ningún sacrificio que hace el que recibe, y esta obligación accesoria es una limitación o restricción a ese beneficio. Es más fácil admitir la existencia del mismo cuando el que lo tiene y recibe el derecho no ha hecho ningún sacrificio para recibir lo que le han transmitido. Usualmente los cargos los van a encontrar en la práctica en actos a título gratuito, pero no quiere decir que puedan existir también, en teoría, en actos a título oneroso. Entonces, recuerden que si estamos frente a un cargo simple, solamente se exige el incumplimiento del cargo, pero eso no produce la aniquilación del derecho adquirido. Sin embargo, si estamos frente a un cargo establecido de manera condicional, entonces sí. ¿Por qué? Porque la falta de cumplimiento del mismo va a producir la aniquilación del derecho. O va a sujetar su eficacia si el mismo no se cumple. Porque también es establecido como condición suspensiva o como condición resolutoria. Si estamos frente a un supuesto de duda, recuerden que el cargo es simple y no condicional. Otra cosita. Sí. Por ejemplo, cuando uno compra una casa o un auto y el que compra dice, bueno, te vendo, pero con condición que vos pagues los impuestos o que te hagas cargo de todos los gastos. Te hagas Sí. cargo en el sentido de que vos corras con los gastos. ¿Eso entra dentro de esto, de las condiciones o de los cargos? No, es una práctica muy común que uno diga, los términos, tal fulano y mengano celebran tal contrato de acuerdo a los siguientes términos y condiciones. En realidad no lo son, no es el término condición específico que yo le estoy hablando hoy, como modalidad del acto jurídico. En realidad son parte de las estipulaciones que las partes hacen y que conforman el juego de sus obligaciones y de sus derechos. Pero no son usados en un criterio más genérico, la palabra condición, cuando se habla de eso, uno dice, bueno, forma parte de todo de lo que está, de lo negociado. Se dice, no, yo te lo vendo, pero dejo establecido de que no voy a pagar los impuestos, y que eso queda a cargo tuyo. Bueno, pero la otra parte acepta esa estipulación y se obliga al pago de ello. No es técnicamente esta condición. Está bien, es un acuerdo previo que hacen como para comprarlo y el otro que te lo Sí, es un término condición, pero forma parte del convenio. Pero es como si hablamos de condición en un vocabulario más general o más usual, y no condición en un vocabulario jurídico. Cuando solamente hablamos de condición, cuando lo supeditamos, ¿se acuerdan que hablábamos de hecho futuro o incierto? Hablamos propiamente de la condición, algo que puede o no ocurrir en el futuro. A ver si hay alguna cosita más que comentarle de esto. No. Bueno, Raúl, eso que me comentó, que me preguntó y me respondió, ¿le quedó claro? Y ahora sí me quedó claro. Bueno, buenísimo. Entonces, Gracias. vamos a pasar, si algo que tenga alguna duda, pasamos con el tema de instrumentos públicos.
En instrumentos públicos, usted forma parte de un tema general más amplio, que es forma de los actos jurídicos, ¿no? Como yo exteriorizo un acto jurídico, la declaración de voluntad que hacen las partes, y la exteriorizo de una manera escrita. La puedo exteriorizar de manera verbal, la puedo exteriorizar de manera gestual, pero al exteriorizarla de manera escrita, puedo elegir, bajo el principio de libertad de formas, hacerlo tal vez por instrumento privado, pero en determinadas circunstancias puedo elegir hacerlo por instrumento público, o me viene impuesto por la ley exteriorizarlo a través de un instrumento público. Entonces tenemos que saber qué es un instrumento público. Un instrumento público es un instrumento que está redactado, confeccionado y autorizado por un oficial público o funcionario público o persona que ejerce una función pública, y dentro del marco del ejercicio de esas funciones y conforme a la ley. Un instrumento público son las escrituras y las actas que hacen los escribanos y las escribanas. Son también cualquier otro instrumento que otorgan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a la ley. Entonces ahí tenemos comprendido las actas que celebran o que labran los secretarios de un juzgado, de acta de audiencia, por ejemplo. También las sentencias que confeccionan, que dictan los jueces de cualquier fuero, las actas de deliberaciones de los poderes del Estado, tenemos los informes que producen los funcionarios del registro de la propiedad sobre el estado de dominio de las cosas, inhibiciones, etc. Tenemos las partidas que labran y expiden los funcionarios de los registros de las personas. Bueno, tenemos un amplio abanico de instrumentos que son redactados, confeccionados y autorizados por estos funcionarios públicos. Tenemos también los títulos de deuda pública incorporados que emite el Estado. Voy a pasar al artículo 289, en el inciso C. Emite el Estado Nacional, provincial o municipal, conforme a las leyes que autorizan su emisión. Bueno, en esta noción, lo que prima es la fe pública o plena fe, que esa es la principal característica que tiene el instrumento público. Y hace plena fe, primero porque se presume que es auténtico con su sola presentación, auténtico desde el punto de vista material, por el formato del papel, o la firma digital, si tuviera una representación digital, y también que hace, pero principalmente, que hace plena fe y plena prueba en materia de hechos cumplidos por el funcionario público o hechos pasados en presencia del mismo. Lo que el funcionario público dice que hizo, o lo que el funcionario público dice en el instrumento que pasó en su presencia, eso hace plena fe, es decir, plena prueba
tanto para los que otorgaron el instrumento y lo firmaron junto con él, como para cualquier tercero que no intervino en el instrumento. La plena fe se vincula con la eficacia probatoria. 296, inciso A. Esa plena prueba o plena fe se puede destruir. Sí, se puede destruir, pero bajo una sola posibilidad, que es la redargución de falsedad. ¿Sí? Tenemos que, por una acción civil, o acción o querella de falsedad en sede penal, podemos redarguir de falso el contenido del instrumento público. ¿Sí? Las declaraciones, tenemos que iniciar un juicio contra el funcionario público y contra todas las partes del instrumento para acreditar de que lo que dijo el funcionario que pasó en su presencia o que él hizo no es verdad, que es ideológicamente falso. ¿Bien? Pero para eso, para destruir la plena fe y la eficacia probatoria del contenido del instrumento público, necesitamos promover un juicio y obtener una sentencia favorable. En sede civil o en sede penal. Bien, mientras esa sentencia no se alcance, vamos a tener plena eficacia el instrumento público y todo lo que él mismo contiene como hecho o pasado o cumplido por el funcionario público que lo otorga. Y las declaraciones de las partes. ¿Hay plena fe? Por ejemplo, las partes dicen en una escritura de compraventa de que han vendido en un precio X. ¿No es cierto? En 50.000. Ustedes pónganle la moneda que quieran. Ahora, esa declaración de las partes, ¿hay plena fe respecto de las mismas? ¿Hace plena prueba de lo que dice que dijeron que vendieron, que es ese precio? ¿O que ellos manifestaron de que parte de eso se cobró antes de la escritura? Esa declaración de las partes, ¿hay plena fe? ¿Lo puedo poner a cualquiera? ¿Lo puedo poner a un acreedor de cualquiera de ellas? ¿Lo puedo poner, no sé, al fisco, esa declaración de las partes? No, no hay plena fe con las declaraciones de las partes. A lo sumo se presumen verdad, pero pueden ser, porque están en el instrumento público, pero pueden ser desvirtuadas con la simple prueba en contrario. ¿Sí? El tercero, el perjudicado, basta desvirtuarlas probando lo contrario, ¿no? Con la prueba en contrario. No necesitan recurrir a un juicio de falsedad. Fíjense ustedes, cuando el día de mañana tengan que contradecir alguna manifestación de las partes en una escritura, en un instrumento público, no algo que dice el funcionario público, ¿no? Porque si me lo dice el funcionario público que él hizo o que pasó en su presencia, ahí sí, no voy a tener otra vía para desvirtuarlo que ir por la acción civil o penal de redargución de falsedad. Pero si es una mera declaración de las partes que intervinieron en el instrumento, entonces basta comprobar lo contrario. Tengo que salir, y nada más que eso. Entonces, ustedes puedan diferenciar que en un instrumento público, ¿sí?, lo que hace plena fe y plena prueba es lo manifestado por el funcionario, que lo otorga y que lo firma, como cumplido por él o pasado en su presencia. ¿Qué otra cuestión? A ver. ¿Cuáles son los requisitos de validez de los instrumentos públicos? Primero, que el funcionario que lo redacta tiene que estar
en funciones, ¿no es cierto? No tiene que haber cesado, tiene que haber sido legalmente designado, o por lo menos no tiene que estar notificado de que está suspendido o se ha producido su cese. Tiene que actuar dentro de su competencia funcional y su competencia territorial. Por ejemplo, si estamos frente, es decir, una persona no va a casarse frente a un escribano. ¿Por qué? Porque no es el funcionario público que tiene competencia funcional para celebrar el matrimonio. Uno va a casarse al jefe del registro de las personas. Ante él es el funcionario que tiene competencia funcional para celebrar ese tipo de actos. Del mismo modo, uno no va a celebrar una compraventa al jefe del registro civil, sino que va a escriturar una compraventa inmobiliaria ante un escribano. La otra competencia es territorial. ¿Por qué? Porque hay una demarcación. Cada funcionario actúa dentro de un territorio determinado previamente. Es así como, por ejemplo, un escribano no puede suscribir una escritura fuera de la demarcación que corresponde a su partido, en el cual se encuentra el registro notarial respecto al cual es titular o adscrito. Es decir, no se va a firmar una escritura a la capital federal, no puede hacerlo, porque su función la tiene que cumplir dentro de su propia demarcación, al que corresponda a su registro. Otra cuestión de actuación es también que no haya incompatibilidades, ¿no? Y hay porque la falta de competencia también produce una invalidez del instrumento. ¿Por qué la medimos? Porque son requisitos que hacen a la validez del instrumento. Tiene que haber un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no tiene que haber cesado, no tiene que haber estado suspendido, tiene que actuar dentro de su competencia funcional y tiene que actuar dentro de su competencia territorial. Le está prohibido al funcionario también intervenir autorizar un acto en el que su cónyuge, su conviviente, un pariente suyo, esté personalmente interesado. Es decir, para evitar cualquier connivencia o conflicto y ruptura de su imparcialidad, que debe primar al celebrar el acto. Los testigos, si interviniera algún testigo, bueno, tienen que ser testigos hábiles. Vean acá las disposiciones del artículo 295. Pero son muy pocos los actos jurídicos en que requieren la presencia de testigos. Bueno, el matrimonio es un acto que requiere la presencia de testigos, ¿no? Porque tenemos testigos de conocimiento de los contrayentes y después testigos instrumentales que van a estar presentes en el momento en que el matrimonio se celebra. En materia notarial van a encontrar testigos en el testamento. El testamento por acto público se celebra en presencia de 2 testigos hábiles. Pero después no hay otros actos en los cuales se exige la presencia de testigos. Bueno, en aquellos que se exige, fíjense que los testigos tienen que ser hábiles. Profe, ¿las actas de infracción que te hace tránsito entran en esto? Sí, también. Sí, Actas también. de infracción cuando te Sí. hacen los inspectores Sí, de correcto. tránsito, Sí, lo que son un son. documento público y todo eso, y ahí a veces Exactamente. Sí, testigos, ¿no? está. La inspección es una función pública y el acta es un instrumento que está labrando en ejercicio de esta función. En la medida que lo haga de acuerdo con las leyes y las ordenanzas que reglamentan esa función, que se mueva dentro de ese procedimiento, las actas van a ser instrumentos públicos válidos, ¿sí? Y de alguna manera, y van a ser plena fe de lo que dijo el funcionario público, de lo que percibió. ¿Sí? Si percibió que el vehículo estaba en infracción, porque dice que estaba estacionado en doble fila, bueno, esa manifestación, considera que es un instrumento público el acta, bueno, hace plena fe
de lo ocurrido. Tenemos que poder desvirtuarla con una acción de redargución de falsedad civil o penal, pero mientras tanto va a ser pena fe, porque es instrumento público también. ¿Qué otro elemento que es esencial para la validez de los instrumentos públicos es la firma de las partes? Los que otorgan el instrumento público tienen que firmarlo. Y obviamente también tiene que firmarlo ¿quién? Funcionario. El funcionario público, es el que lo redacta, es el que lo autoriza, y necesariamente también tiene que estampar la firma al final de toda la firma. Fíjense que hay instrumentos públicos desde el punto de vista genérico que no requieren intervención de partes, ¿no? Por ahí la intervención de partes está más clara en una escritura, ¿no? En que las partes formalizan una compraventa o una donación, y bueno, entonces está volcada está asignado por su firma necesariamente, y abajo la firma del escribano que autoriza el instrumento, ¿no? Después, al pie de todos. Pero, por ejemplo, en una sentencia no hay parte. El que la redacta es el juez. Entonces, la única firma que contiene es la del juez. Dependerá del instrumento, ¿no es cierto? Saber si vamos a requerir solamente la firma del funcionario, o también, si tuvo partes, necesariamente debe contener la firma de las partes. No, todas estas cuestiones que hacen a la competencia, al ejercicio de la función, a la firma de las partes y del funcionario, recuerden que están vinculadas a la validez del instrumento público. Pero la validez del instrumento público es una validez que no necesariamente se confunde con o se refleja con la validez del acto instrumentado. ¿Sí? Es decir, un acto que desde el punto de vista es inválido como instrumento público, no significa que eso afecte a la validez del acto jurídico que se quiso instrumentar, y que en todo caso se va a poder acreditar por otros medios de prueba. Porque la validez instrumental corre por una cuerda separada a la validez del acto jurídico que se está queriendo instrumentar. Entonces hay una independencia. La validez de un instrumento no necesariamente lleva a la validez del acto jurídico. Entonces, si nosotros tenemos una compraventa inmobiliaria que está contenida, o una compraventa inmobiliaria que está documentado en una escritura que es nula, ¿sí? Por alguna de estas cuestiones, de la falta de firma de las partes, de la falta de competencia del funcionario, lo que sea, no quiere decir que el acto jurídico en sí, es decir, lo que es inválido va a ser el instrumento, pero no quiere decir que el acto jurídico, la compraventa, se pueda acreditar que existió por otros medios. ¿Por qué? Porque las partes antes de la escritura firmaron un boleto de compraventa, y antes de ellos una reserva de compra del inmueble. Entonces, ¿podemos acreditar de que el acto existió? Sí, la compraventa existió, lo que es nula es la escritura. Habrá que hacerla de vuelta. Y habrá que hacerla de vuelta válidamente. Pero el acto jurídico, sí, tiene valor porque ha sido concertado. Y puede probarse por otros medios. Diferente es cuando la forma del instrumento público es establecida como forma ad solemnitatem absoluta en un acto jurídico. Por ejemplo, en el caso de la donación de inmuebles, se establece bajo pena de nulidad que el acto se formalice por escritura pública. Entonces, si la escritura pública me falla, porque tiene un vicio instrumental, en ese caso la forma me falla, se transmite y se refleja al acto. Y va a ser tan nulo el instrumento como la donación que ha sido instrumentada.
y no vamos a poder acreditarla por ningún otro medio. Pero esto ocurre exclusivamente en los actos jurídicos en que la forma se establece como solemnidad absoluta, es decir, bajo una leyenda que dice bajo pena de nulidad. Se tiene que celebrar por escritura pública o por instrumento público bajo pena de nulidad. Así lo dice la ley. Entonces, cuando la forma no se cumple, no vale el instrumento, pero tampoco vale en esos supuestos excepcionales el acto instrumental. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno. La escritura. Las escrituras públicas. Bueno, la escritura pública entonces sabemos que es una especie de instrumento público que son autorizadas y redactadas por escribanos públicos. Es el único instrumento público que redactan los escribanos públicos. Lo único que hacen los escribanos es escrituras. No, ¿Qué más hacen? hacen certificación de firmas, Sí. autorizaciones cuando tienen que viajar menores al extranjero, un montón de cosas. Sí, pero la autorización de viaje al menor se hace a través de escritura pública. Ah, está bien. Ujú. Bien. Pero lo que dijo la certificación de firma es correcta. Certificación de autenticidad de firmas. ¿Y se hacen en qué? En relación a instrumentos privados. Son instrumentos privados en los cuales se certifica que es auténtica la firma estampada en el mismo. Claro, porque dice que a solo efecto de certificar las firmas es como que ellos no avalan lo que redactaron las partes, sino que solamente autentican que son ellas dos personas que vienen y son ellos los que escribieron eso, ¿no? Es correcto lo que me dice, es así. Ujú. ¿Sí? Es un instrumento privado porque son las partes los que la han redactado y el oficial público no interviene en su redacción ni avala su contenido, como usted bien dice, y solamente se limita a establecer que los firmantes son quien dicen ser porque los identificó con su respectivo documento de identidad o porque los conoce. ¿Mm? En esas certificaciones, si bien el instrumento al cual se relaciona sigue siendo un instrumento privado, el folio con el cual se hace la constancia de que esa certificación es auténtica, también esa certificación podría revestir o tener la fuerza también de un instrumento público. Pero solamente el folio que redacta el escribano para hacer la relación de autenticidad, no el instrumento, porque no participó en la redacción. Pero también hay intervención en materia de actas. ¿Sí? Las actas también son una especie de instrumento público que se confeccionan por los escribanos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre una escritura y un acta? Se la comento rápidamente. En la escritura pública se califica y se da forma a un acto jurídico. ¿Sí? Existen partes en las que realizan una declaración en presencia del oficial público y la declaración está vinculada a un acto jurídico. El acto jurídico es una compraventa, es una donación, es la constitución de una hipoteca, es la autorización, como usted bien dijo, para que los padres permiten que su hijo salga del país. Es un acto jurídico ese de naturaleza familiar, pero es también un acto jurídico. En cambio, en el acta de constatación, simplemente se constata la existencia de determinados hechos que están
ocurriendo y a los cuales eso, se quiere dejar constancia de que existen. Una parte requiere, por ejemplo, que la escribana se apersone en un determinado lugar para verificar de que existen humedades en una pared medianera a su propiedad. Entonces, le solicita que se apersone para que relate lo que ve y que, bueno, y en todo caso sacará fotos en ese mismo instante que acompañará en el acta. Se dan cuenta cómo el acta notarial es utilizada mayormente para constatar hechos, y para preconstituir pruebas, es decir, para preparar la prueba en un juicio futuro. El requerimiento de actas notariales es uno de los elementos que se utiliza como prueba para preconstituir prueba en un pleito. Tienen distintas exigencias de estructura también. Una escritura, ¿cuáles son? Ahí le pregunta cuáles son las partes de la escritura. La escritura tiene un lugar y fecha necesariamente en el que se otorga la identificación del notario, la notaria que interviene, la jurisdicción y el registro notarial en el que actúa, y después de ese encabezamiento viene una comparecencia, ¿no? ¿Quién comparece frente al escribano? ¿Quién hace una declaración? Bueno, fulano de tal, aquel que se lo identifica, que manifiesta ser argentino, y se lo identifica ¿cómo? Y se lo identifica por su documento de identidad, que exhibe y se agrega, o se lo identifica porque se lo conoce, ¿no? Porque es de conocimiento de la notaria, del notario. Después de esa comparecencia viene una declaración. Bueno, comparece fulano y dice. ¿Qué dice fulano? Y dice que vende. Bueno, comparece fulano y sultano, ¿no? Esos son los comparecientes. Y bueno, dice que vende, ¿no? Que fulano le vende a sultano. Y que lo hace por tal o cual precio. Y que lo pagó antes en una parte y que en otra parte lo está pagando en este acto. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Qué más contiene? Contiene procuraciones y documentos habilitantes. ¿Qué significa? Bueno, que fulano, el que comparece, viene como ejerciendo la representación voluntaria del dueño, que es otra persona, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que viene? Y viene por un poder, viene con un poder que se le otorgó por una escritura anterior, ante otro escribano o ante el mismo, y que dice que manifiesta que se encuentra vigente, y lo acompaña. Y esas procuraciones y documentos se agregan a la escritura, ¿no? A la escritura matriz. O viene comparece una madre o los padres por su hijo menor. Bueno, ¿y cómo acreditan que son los padres? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso que usted dio, Lorena, vienen los padres a dar autorización para que su hijo viaje, o viene uno de ellos para que viaje con el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo acredita ese padre que es el padre de esta persona que autoriza a salir al país? Con las partidas de nacimiento y con el documento del hijo y de los padres. Principalmente por la parte, obviamente que él cuando se identifica como compareciente lo hace con su DNI, pero también dice que viene a autorizar, dice que viene en ejercicio de la responsabilidad parental de fulano de tal, menor de edad, que es su hijo, y cómo acredita esa responsabilidad parental respecto a esa persona, como la representación sobre la misma que pudiera corresponderle a través de la partida de nacimiento. La partida de nacimiento es otro instrumento público que es pedido por el funcionario del registro de las personas, en el que dice que nació fulano tal día, en tal hora, y que su padre es tal y que su madre es tal. Bien,
Y en función de eso, de esa partida, acredita su personería frente al oficial público en el momento que otorga la escritura. Profe, ¿por Bueno, qué a veces la partida es más importante que el certificado de nacimiento para ese caso? no son iguales, tienen el mismo valor. Si usted va a la ley, tiene el mismo valor la constancia de una libreta de familia que un certificado o que la partida. No, en realidad, a veces lo que ocurre en algunas circunstancias es que le piden la partida actualizada, en algunas reparticiones, sobre todo cuando se trata de la partida de matrimonio, cuando la persona quiere cobrar una pensión, entonces, para saber si en realidad no se divorció en el camino, antes de la muerte de quien reclama la pensión, entonces le pide la última, la actualizada, para ver si hay una inscripción de divorcio en el margen. Pero si no fuera para eso, cualquiera de estos tres elementos que le digo, la constancia de la libreta de familia, el certificado o el acta, tienen el mismo valor. Es más, no puede ser retenida, estos instrumentos públicos del registro de las personas no pueden ser retenidos por autoridad alguna. El que se exhiben, se tiene a la vista, y a lo sumo lo que puede hacer el escribano o la autoridad que lo recibe es sacar fotocopia y devolver el original, pero no más que eso. ¿Qué otro tema? Entonces les dijo, la escritura tiene un encabezamiento con el lugar y fecha, la identificación del escribano, una comparecencia con los que intervienen a suscribirla, que van a ser los que van a firmar también al final de su texto, la declaración que hacen, ¿bien? Y después hay algunas constancias que son del propio notario o de la notaria, que dice, bueno, qué es lo que qué actividad realizó, que solicitó certificado para otorgar ese instrumento del registro de la propiedad, número tal, de dominio tal, ¿bien? Otros certificados fiscales, algunas constancias que hacen al desempeño de su profesión y que necesariamente las leyes le exigen cumplir. También dejará constancia de cómo le corresponde el bien, si fuera una compra-venta, cómo le corresponde el bien al vendedor. ¿Sí? Una de las cosas es una constancia notarial, deja constancia de que la legitimación que tiene el que comparece por la parte vendedora, de cómo le corresponde el bien, ¿no? Y le corresponde, ¿por qué? Por escritura de compra, de fecha tal, que se inscribió en el registro de la propiedad y que se tiene a la vista. El le corresponde es un relato del título de propiedad que habilita al compareciente por la parte vendedora para hoy venir a realizar ese acto de venta. Es decir, que en algún momento lo compró. Le corresponde hacia el poder de disposición o legitimación de la parte vendedora en una escritura de compra-venta. Después las constancias notariales que van a tener. Van a tener finalmente la lectura. Tiene que darle lectura, el escribano le tiene que dar lectura a las partes y seguidamente las partes firman, ¿sí? Y al final firma el escribano o la escribana. Básicamente esa es la estructura de una escritura. Vean en particular el artículo 305, que ahí particulariza todo el contenido. El acta notarial tiene una estructura diferente. Va a coincidir porque tiene el mismo encabezamiento, un lugar y fecha, la identificación del notario y después una comparecencia. Y el que comparece se identifica como es el que requiere la intervención, ¿no? Hace una declaración primera y requiere la intervención del notario para constatar un determinado hecho. ¿Bien?
Entonces, ahí termina esa primera parte. El notario acepta ese requerimiento, le da lectura al compareciente de ese requerimiento, firma ¿sí? El requirente, que es el que compareció, y firma el escribano, y seguidamente se divide en una segunda parte, que es el cumplimiento de la diligencia, que lo hace el escribano solo, porque ya tiene habilitado, ya no está actuando de oficio, tiene un requerimiento que le hace una persona en particular que activa su actuación, y, o bien puede hacerlo en compañía del requirente, ¿no? Y entonces cumple con la diligencia que antes había aceptado en la primera parte, que es el del requerimiento. Cumple deja constancia de todo lo que ve, de todo lo que percibe con sus sentidos. Finalmente, esa diligencia la puede redactar en el mismo momento que la hace, o si quiere puede simplemente tomar nota y volver a su escribanía para transcribirla por la computadora, imprimirla y firmarla. El que requiere la intervención en un acta no necesita acreditar que viene en nombre de otro. Es decir, viene, por ejemplo, alguien que dice que es el administrador del consorcio del edificio tal. Bueno, en el acta notarial no es necesario que justifique su personería, que justifique su representación. ¿Bien? Vengo fulano de tal que dice que es el padre, el tío de tal persona, y viene a requerir que se constate determinado hecho. No se le pide al requirente en un acta notarial que justifique su personería. En todo caso, tendrá que justificar su interés el día de mañana cuando presente el acta, si es que la presenta en un juicio, ya sea para demandar o ya sea para defenderse. ¿Mm? Eh, es una diferencia importante en la estructura de lo que es el acta, de lo que en realidad tiene que ocurrir en una escritura, en lo que no, es decir, aquel que dice que viene en nombre de otro, bueno, tiene que justificar cómo viene en nombre de otro, en representación de otro, con el poder, o en su caso, con la partida de nacimiento, si fuera el padre o la madre, el ejercicio de responsabilidad parental. También se lleva un escribano cuando hay una tipo de usurpación o algo de eso, que uno quiere dejar constancia que están en una casa, ¿no? También es una forma de constatar un hecho, ¿sí? ¿Cuál es el hecho que quiero constatar? Bueno, que se apersone en el domicilio tal, que toque la puerta y que le pida a los ocupantes que manifiesten, obviamente si ellos quieren, bueno, con virtud de qué título ocupan ese lugar, es decir, por qué lo tienen, por qué están ahí, y que en su caso si el dueño tiene algo que decir, bueno, que se lo traslade en ese momento. Y el otro que en ese momento puede ocurrir que cuando llegue no haya nadie y no haya más nada que constatar, o puede ocurrir que sí encuentre a alguien, entonces, bueno, puede pasar dos cosas, pueden pasar que el que está del otro lado no quiera contestarle, no quiera expresar nada, y está en su derecho a no hacerlo, es más, hay que comunicárselo, o puede ocurrir de que sí se manifieste. Y ahí, bueno, lo que el otro manifieste va a haber que dejar constancia en el acta de esa manifestación. Son variadas las utilizaciones del acta notarial, pero siempre son para comprobaciones de hechos. Vean los requisitos del acta notarial en el artículo 311. Fíjense el valor probatorio que tienen las constancias del acta notarial en el 312. El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista
a la verificación de su existencia y de su estado. Es simplemente eso, lo que el notario percibió con su sentido en el momento que realizó la diligencia y lo plasmó en el texto del acta. Eso hace plena fe. No hay plena fe, obviamente, de lo que la parte declararon, porque no sabés, cuando abrió la puerta, le mintió a la escribana y le dijo, no, mire, yo estoy acá porque soy inquilino y hace un montón de años que me alquila la dueña. Es una simple manifestación, simplemente se deja constancia y eso será desvirtuado por una simple prueba en contrario de aquel que estuviera interesado. Pero no hay plena fe ni prueba de esa manifestación, solamente de lo que percibió el escribano al momento de hacer la diligencia. La definición de actas está en el artículo 310. Después, otra cuestión está vinculada a cómo se lleva en una escribanía, cómo se lleva estas escrituras y estas actas. ¿Dónde se hacen constar? Se hace constar hoy todo en un papel, que es un papel suministrado por el Colegio de Escribanos, y en ese papel, es un papel especial, tiene una filigrana especial, es más, para que ustedes también lo tengan presente, porque existen adulteraciones también de tipo material de ese papel que circulan, entonces tengan en cuenta que son papeles que al trasluz uno puede ver determinadas figuras, y eso nos permite verificar su autenticidad desde el punto de vista material. Cada una de esas hojas, en el cual se redactan y se imprimen las escrituras, están suministradas en cuadernos, ¿sí? Cada cuaderno, se llaman cuadernos de protocolo, esos cuadernos de protocolo tienen 10 hojas cada uno, ¿bien? Y al inicio del año se hace una nota en el cual se hace constar que se da comienzo al protocolo del año corriente, y el 31 de diciembre se hace una nota final que es de cierre, en el cual se hace constar en la última hoja utilizada, perdón, la última hoja posterior a la última utilizada, cuántas escrituras pasaron y cuántas hojas se utilizaron. De esa manera, en esos cuadernos va conformando, de cuál están todas las escrituras y las actas que se han firmado durante el transcurso del año, conforman el protocolo, ¿sí? el protocolo del año corriente. Ese protocolo, si ustedes lo ven, van a ser simplemente cuadernos con estas hojas especiales provistas por el colegio profesional, pero se solicita el encuadernamiento de los mismos, y ahí van a haber formados con esos cuadernos los libros de protocolo, cada uno con sus tomos, y que van a tener, a veces se permite la encuadernación de varios años en un solo cuaderno, y bueno, recién ahí, después de la tarea del encuadernador, uno va a poder ver físicamente al libro de protocolo. Mientras tanto, van a ser estos cuadernos que fueron provistos durante el año y en los cuales se fueron autorizando las escrituras y las actas. Esas escrituras y actas originales, en las que consta la firma de las partes y de los funcionarios, se las denomina escrituras matrices. Bien, la escritura matriz. Pero de la escritura matriz se expiden copias, también llamadas testimonios. Los testimonios se expiden ¿para quién? Para las partes que otorgan. Por ejemplo, si viene una persona y otorga un poder, bueno, después que es autorizada por el escribano, se expide una copia
y esa copia tiene el mismo valor, ¿sí?, que la matriz, tiene el mismo valor de instrumento público, y esa copia se expide para el poder, para el poder dante, para que otorgó el poder, es decir, se expide para él, y a él se le entrega. Lo mismo, si estamos frente a una compra-venta, se expide una primera copia que es para la parte compradora del bien inmueble. Y como primer paso, ¿qué se hace con esa primera copia? ¿Alguno sabe? Sí, algo de eso que es autentificada por el escribano, ¿no? Bueno, ya está firmada por las partes, por el escribano. Se expidió testimonio, es decir, que es una copia de la escritura matriz. Puede ser una misma fotocopia con un folio especial en el cual se hace relación de que concuerda con el original, o puede ser todas con un papel especial que se expida la copia o testimonio. ¿Bien? Pero después de esa copia, ¿qué le parece que se hace si es una escritura de compra? ¿Se acuerdan que eran como nos clasificamos las cosas inmuebles? Había una clasificación que le aplicábamos a los inmuebles, y que también se lo aplicábamos a otros muebles específicos. ¿Qué eran qué? Eran registrables. ¿Se acuerdan? Entonces, esa primera copia que la escribana expide para el comprador, lo primero que hace antes de entregársela al comprador es enviarla al registro de la propiedad. ¿Para qué? Para que se inscriba. Para que inscriba el acto jurídico que está instrumentado en ese instrumento público. Recuerden que esa primera copia tiene el mismo valor que la matriz. La matriz no sale del protocolo. La matriz, lo que tiene circulación son las primeras copias o testimonios. La primera circulación en una escritura de compraventa es la que tenemos que hacer para escribir. El escribano tiene que inscribir y entonces envía para que lo inscriba el registro, el acto de compraventa respecto de ese inmueble en la matrícula que corresponde a ese inmueble. Al tiempo, tiene para ello 45 días para inscribir. Al tiempo, se lo devuelve el registro a veces observado y otras veces con una plancha o anotación de inscripción definitiva. ¿Bien? Entonces, con una especie de sello especial en el que hace constar que lo anotó en la matrícula respectiva, esa escritura en particular. Una vez que tiene esto así escrito, ese mismo testimonio, el escribano se lo entrega al interesado, que es el comprador. Y ese va a conformar su título de propiedad. ¿Bien? Si existiera alguna diferencia entre el testimonio y la escritura matriz, porque puede pasar. Hay un error veo que a veces pasa en la computadora, que uno imprime algo y después el diablo mete la cola y se mueve, y la segunda copia que hacemos o el ejemplar que hacemos no es igual al primero. ¿Qué pasa jurídicamente en ese supuesto? Tenemos un testimonio que decimos que es instrumento público, que tiene el mismo valor que instrumento público que la escritura matriz. ¿Bien? Pero es diferente. Se entiende que en este caso tiene que primar lo consignado en la escritura matriz. Cualquier diferencia entre el testimonio y la escritura matriz debe prevalecer lo que se ha manifestado o consignado en la matriz, en la madre, la que está en el protocolo y es de guardia y conservación del escribano. Después de un tiempo, los escribanos se ven obligados a remitir esos protocolos al archivo notarial. ¿Sí? Archivo notarial que en realidad, originariamente es de administración del Poder Judicial, en este caso de la provincia,
pero el Poder Judicial de la provincia lo ha delegado en el Colegio de Escribanos. Y el Colegio de Escribanos tiene una sede o subsede de archivo, ¿sí? al cual van cada uno de los libros protocolos de los notarios. ¿Cómo funcionan acá en el último punto? ¿Cómo funcionan la organización del notariado? Bueno, hay una ley específica, en la 404 en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires la ley 9020. Básicamente, quienes pueden desempeñar la función. Existía la profesión de escribano, la carrera de escribano, ya hace muchos años que ya no hay, pero sin embargo existen todavía, pueden existir algunos todavía que tienen título de escribano y que con ellos se estén desempeñando, pero siempre en el marco de un registro notarial. Hoy en día el título para acceder es el de abogado. Pero el ejercicio de la profesión de escribano requiere necesariamente ser titular o ser adscrito a un registro notarial. ¿Sí? El registro notarial corresponden al Estado provincial, y el Estado es el que designa a los titulares a través de un concurso cuando los registros quedan vacantes, o en su caso, ¿por qué? Porque tienen, es decir, los titulares renuncian o se jubilan y accede a la titularidad el adscripto que está actuando en ese mismo registro notarial y con una cierta antigüedad. El nombramiento, el escribano titular es responsable, tiene responsabilidad fiscal por los actos del adscripto. Entonces es por ello que también lo elige. La designación o la propuesta de adscripto corresponde a los escribanos que son titulares de un registro. Aún ello, es decir, la propuesta, le digo la propuesta porque la decisión final la tiene el Estado. La designación la hace el Estado a propuesta del titular. En otros casos, como les comenté, hay situaciones de vacancia en el que se llama a concurso de oposición antecedente para llegar a adquirir la titularidad en un registro notarial. Pero es una profesión que se encuentra de una manera controlada por el colegio profesional, por un lado, con su tribunal de disciplina, y por el otro lado se encuentra controlada por el Poder Judicial a través de un juzgado específico, que es el juez notarial, ¿sí? O jueza notarial. En este caso tenemos un juez notarial. Eso para comentarles mínimamente de los requisitos y controles que requiere el ejercicio de esa profesión. Una cosa más es, aquí hay dos puntitos que les preguntan, que es cuál es el idioma. Pero bueno, eso es básico, es el idioma en una escritura, es el idioma nacional, se tiene que redactar el idioma nacional. Sin embargo, podría venir a protocolizarse un instrumento redactado en idioma extranjero. Puede venir a pedirle a un escribano que protocolice, es decir, que protocolizar significa, es una función diferente a la que vimos antes, que es llevar un instrumento privado, transcribirlo íntegramente en un protocolo notarial, tal vez para resguardarlo, para conservarlo. Es una tarea la protocolización. Bueno, ¿podríamos protocolizar un instrumento redactado en idioma extranjero? Se podría en la medida que tenga traducción. Es decir, traemos el instrumento redactado en idioma extranjero
es traducido por un traductor público y entonces en ese caso el escribano procede a protocolizar el instrumento privado extranjero, pero traducido al idioma nacional. Si no es ese supuesto, en todos los demás casos el idioma es el nacional. Otorgamiento de escrituras con personas, cuando intervienen personas con discapacidad auditiva. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que la escritura tiene un punto central, que es ¿cuál? En realidad no es central, sino que está más bien al final. Que el escribano lo lee. Es la lectura. Y si lo tiene que leer, del otro lado tiene que haber posibilidad de escuchar. Entonces, ¿qué se plantea en las personas con discapacidad auditiva? Bueno, hay una solución que es que está establecido es que puedan decir, recurrir a dos testigos, en el primero que estas personas que puedan dar fe o constancia de que esta persona entiende y comprende el contenido y los alcances del acto que va a celebrar, y, y además de ello, que eh, suscriba una minuta a esta persona firmada, de su puño y letra, del contenido del acto. Y esa misma minuta se agrega a la escritura matriz. Es una forma de reemplazar la lectura que en ese supuesto específico no se puede realizar efectivamente. Véanlo en el 304. Esto que estoy mencionando está dispuesto en el artículo 304. Y de esa manera se salva la imposibilidad de dar una lectura efectiva. Y hablando de salvar, hablamos de enmiendas, ¿no? Porque también hay errores que se suceden en el tipeo y de los textos de las escrituras o de las actas, y bueno, y lo que se impone es la obligación de salvar todo lo que al final del texto y antes de la firma de las partes, con de puño y letra del escribano o de la escribana, se tiene que salvar, ¿no? Se tiene que hacer constancia, que lo testado no vale, o que lo enmendado vale, o que lo que está entre líneas sí tiene valor, y sobre todo aquello que hace a partes esenciales, ¿no? Porque si no salvamos cosas que están en partes esenciales, eso puede derivar en la nulidad de la escritura, del mismo instrumento. Por ejemplo, hay un tema que aparte esencial es la fecha. Recuerden que la fecha que el acto se otorga hay plena fe, porque eso lo está diciendo el notario que la autoriza. Entonces eso tiene que constar, no puede haber errores, no nos puede faltar esto, ni puede estar testado y no habernos sido salvado. ¿eh? Tampoco el lugar, ¿por qué? Porque el lugar nos hace, el lugar del acto nos hace a la competencia del funcionario, que es el escribano, desde el punto de vista territorial. En el precio en la compraventa, no puede haber enmiendas no salvadas en el precio, ¿sí? Porque es una parte esencial del acto de que se está instrumentando en ese momento por escritura. Bueno, recuerde que siempre tiene que estar salvado en las partes esenciales. Hay otras también constancias, ¿no? En cuanto a tratar de no usar abreviaturas, y que los números sean consignados en lo posible en letras y no en cantidades, no en números. No, y nada más. Nada. Preguntas.
profe, cuando la persona hipoacústica es analfabeta, ¿se usa un traductor para hacerle entender? Claro, no puede hacer la minuta. Claro, entonces se llama un traductor para la comprensión. No puede hacer la minuta. No. Tienen que venirlo, basta con los dos testigos. Fíjense que dice, tienen que intervenir dos testigos que pueden dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Con los dos testigos, va. Dice, si es alfabeta, entonces además de los dos testigos, la tiene que hacer conforme una minuta firmada. ¿Bien? Pero si es analfabeta, entonces basta con que comparezcan los dos testigos. Bien, los testigos deben ser de su intimidad, de ellos, no testigos cualquiera. Sí, dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión. Sí, dos personas que puedan saber, que sean cercanas, y hábiles, por supuesto, hábiles en el sentido del 295, para dar cuenta de que está comprendiendo lo que está haciendo. ¿Sí? En algunos casos también, el escribano puede dudar de si hay una cuestión, puede tomar algunos recaudos adicionales, ¿no? Porque puede dudar si también hay algún otro problema o alteración mental, que es lo que ocurre, que causa o que la hipoacusia, ¿no? Entonces puede dudar y puede pedir hasta un certificado médico, para que avale y quedarse tranquilo de que no es solamente una simple hipoacusia, que no hay una enfermedad mental detrás, y la hipoacusia es solo un síntoma de esa enfermedad mental. En eso, es decir, en lo que está de más, no habría inconveniente en solicitarlo, sobre todo porque da cuenta de la habilidad y la comprensión del que está otorgando el acto. Pero como mínimo los dos testigos. Listo, gracias, profe. No, de nada. Profe, eso que antes decían, no sé si todavía sigue siendo válido o es válido, cuando la gente no sabía leer y escribir, que firmaba con una cruz, ¿puede ser? ¿Eso es válido? Y la firma es la que uno, como firma, es lo que habitualmente hace. Tal vez la cruz es una forma personal de firma. No, cuando no sé qué es lo que puedo consignar, bueno, consigno de esa manera. Fíjense que la escritura lo que tiene es que tiene lectura, ¿sí? Que por ahí, aunque yo no puedo saber leer ni escribir, pero escucho. Y si escucho, bueno, ya con eso es suficiente. Estar presente en el lugar, escucharlo y que el escribano certifique que estuvo ahí. Claro, estuvo presente, se le dio lectura, y bueno, y en esa lectura, con eso sea cumplido, por más que no sepa leer la persona. La lectura suple la imposibilidad de lectura, de leer por parte del compareciente. La lectura del notario es el que suple esa situación. Por eso nos encontrábamos con el escollo, con el hipoacúsico, cuando no había posibilidad de escuchar la lectura. Pero la firma es un trazo un signo que nos distingue y que habitualmente hacemos. Y puede ser una cruz, sí puede ser una cruz. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, redondeando. Sepan bien distinguir al instrumento público del instrumento privado, ¿sí? Y también de las bondades que te da el instrumento público en relación a la plena prueba, ¿no? De lo que pasó delante del funcionario, lo que él cumplió en su presencia, la que solamente va a ser desvirtuada por un juicio civil o penal de redargución de falsedad. Y hasta que ello no ocurra, hace plena fe todo lo que ahí se consigna.
Eso no lo tenemos en el instrumento privado. Bueno, vean también cuáles son todas las clases de instrumentos privados posibles. Vean dentro de dentro de las especies las que autorizan los escribanos y las escribanas, que son las actas, las escrituras y las actas. Vean cómo es la estructura de una y la otra, y el contenido de una y la otra, y para qué sirve una y para qué sirve la otra. Vean también lo que es lo que hablamos antes, ¿no? De los requisitos de validez de todo instrumento público. Son genéricos que aplican a todos y hacen a las firmas, hacen a la competencia, a que estén ejerciendo sus funciones. Vean cómo la validez del instrumento no es independiente de la validez del acto, ¿sí? Y solamente en casos excepcionales se transmite una invalidez a la otra. Vean también que hay una posibilidad de que, en esto hablando, y en función de esa independencia, de que a veces un instrumento público, por ahí no vale como instrumento público por un déficit de competencia del funcionario, pero sin embargo puede valer como instrumento privado, si está firmado por las partes. ¿Sí? Hay una posibilidad de conversión de algo que no vale como instrumento público, pero si tiene firma de las partes, vale como instrumento privado. Y nada más. Si tienen alguna pregunta más, los escucho, y si no, los saludo y les doy las gracias por estar presentes. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches. Gracias. Buenas Cierro noches, acá. profe, gracias.